tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Australia, tercera carrera del año y cambió todo. Max Verstappen explotó por los aires y Carlos Sainz, el que se va de Ferrari, logra una victoria espectacular. Pablo, yo sé que aún sigue celebrando el 1-2. Por favor, cuéntanos todo sobre esta tremenda victoria y hazaña de Carlos Sainz y de Ferrari, por supuesto. Sí, hola a todos. Un fin de semana obviamente muy emocionante para los tifosi. Eh, en, en un horario que para nosotros, ¿cierto? Siempre es complicado, pero que al final paga todo. Vale la pena haber seguido algunas prácticas, la clasificación, todo en vivo, porque haber visto esto en diferido no hubiese sido lo mismo. Así que valió toda la pena los trasnoches. Un fin de donde se veía a un Ferrari, ojo que no sé si favorito, pero donde sí ya desde las primeras prácticas se veía que venía fuerte, se veía un Red Bull incómodo, pero Es sabemos cierto. que ellos siempre durante las prácticas van ajustando, y tal como pasó esta vez, llegamos a la clasificación, donde incluso hasta en Q1 y en Q2 Ferrari se veía un poco mejor, pero Mucho Max te mejor. saca un vueltón en Q3. Ahí dijimos ya, bueno, De nuevo, nuevamente a lo mismo seguir de quizás lo siempre. que había sido las primeras dos carreras, ¿cierto? Donde nos teníamos que confirmar con un podio, quizás iban a poder ser dos podios, pero eso. Pero de a poquito empiezan a salir como más datitos. En el fondo se ve que, por ejemplo, que Sainz tuvo para haber hecho pole, tuvo un pequeño error, y eso ya te empieza a hablar de que el ritmo de la Ferrari venía fuerte. Las tandas largas también eran fuertes, así que había cierta esperanza en carrera. Pero claro, también pasó que Leclerc había clasificado quinto, después Checo tuvo una ascensión, Leclerc subió un puesto, así que ahí, como te decía, yo decía, está la opción de sacar quizás dos puestos en el podio y pelearle algo más. Pero nada hacía presagiar que Max, que no abandonaba, de hecho, desde Australia 2022, si me equivoco, tuviera un problema. Todo apunta a los frenos, todavía no se saben las causas raíces exactas del por qué, pero obviamente el problema se gatilla en los frenos y termina abandonando, no sé, en la vuelta 3, bueno, Con donde un eso ya Carlos. Con un empieza a cambiar todo. claro, y con un Carlos Sainz que sale a atacar desde la primera vuelta, tratando de mantener el DRS en línea, ¿cierto? Porque ya hemos visto a Max que con esta nueva regla, en la Así es. segunda vuelta ya empieza a sacar la ventaja rápidamente, pero en este caso Sainz aprieta muy rápido, no sale mal, sale bastante bien, salía por el lado sucio además, por lo tanto era complejo para Carlos. Y empieza a apretar y pareciera que veíamos una nueva versión de Sainz. Y eso era lo impresionante, ¿no? Que fuera a atacar, no a gestionar, que generalmente es alguien que es mucho más calmo, Sí. pero ve la oportunidad y sale a atacar rápidamente a Max y vemos adelantando a Sainz, a Verstappen en plena curva, ¿cierto? Cerca de la 10, con DRS. Y de ahí para adelante, Max obviamente va detrás de Sainz hasta que ya le falla el auto en la siguiente vuelta. Pero Sí. muy buenos momentos con una actitud de Sainz donde vio la oportunidad, vio que Max estaba más lento y lo atacó inmediatamente. Y eso, al menos, yo diría que le dio un cariz distinto a este abandono de Max, porque finalmente, claro, algunos dicen, oye, Carlos gana porque Max abandona. Por supuesto, pero hubo una actitud diferente ahí de Carlos Sainz, que además estaba recuperándose de una apendicitis que incluso le costó bajar del auto al final de la carrera y que en la misma celebración con Ferrari estaba ahí muy incómodo. Sí, también la actitud es interesante, como dices. Muchas veces le criticamos el queso, que le falte esa maniobra, ¿cierto? Que te haga de repente pararte, decir que bueno es Carlos, ¿cachai? Que es un poco lo que siempre ha tenido de repente más Leclerc. Así que totalmente será porque es su último año, que ya sabe que tiene menos que perder, Puede ser. pero si sigue con esa actitud vamos a tener un año muy entretenido. Y claro, el tema de si ganaba o no con Max está difícil, pero alguna info podemos sacar del auto de Checo, que también después subimos que tuvo cierto problema porque Checo estuvo con cero ritmo, pero él mismo dijo al terminar la carrera, ojo que si Max no abandonaba, puede que incluso si Sainz igual hubiese ganado. No estaba fácil porque ellos ya sabían internamente que Ferrari tenía Claro. mejor ritmo incluso en carreras, cosa que no es común. No es común y no sabemos si es que esto es por tema del circuito o que realmente Red Bull
perdió la brújula o algún sabotaje por ahí, los más, los más conspiranoicos, ¿no? Un Red Bull que ha tenido aguas turbulentas durante todo este inicio de temporada y que ahora último se han calmado un poco, pero aún así está toda la silly season detrás, está todo el tema incluso hasta de Richardo que salpica desde Racing Bulls, ¿no? Pero de ahí Y Alonso volvió a saltar. y Alonso ahora último también, que el último rumor que sale desde la prensa alemana. Pero hay que ver cómo se desenvuelve esto. De todas formas, fue un gran triunfo de Ferrari, un 1-2 que no lo hacían desde Bahrein del 2022, o sea, 2 años pasaron para un 1-2 de Ferrari. Además, son muy pocos los 1-2 de Ferrari a lo largo de la historia, básicamente son alrededor de 85 y desde la época de Schumacher son 14 nomás. O sea, una vez que terminó el dominio Schumacher, son 14. O sea, no es menor lo que acaba de lograr Carlos Sainz, un Carlos Sainz que desde que ha estado en Ferrari siempre ha ganado una carrera, además me parece. Eso sí, una carrera por año. Así que bien ahí, bien ahí. Tenemos que ver cómo se viene la cosa aquí en adelante. Obviamente lo que todos queremos es que sea un equipo competitivo. Pero bueno, vamos a ver cómo anda la cosa en Japón. Y además también un Sainz que terminó muy por delante de Leclerc, que al final obviamente ya levanta el ritmo porque están las banderas amarillas e incluso Sí. pide que Leclerc se acerque para hacer el 1-2 y hacer, ¿cierto?, la finalización de la vuelta, la vuelta, ¿cierto?, para volver a los pits ya en formación 1-2, mostrar la unidad del equipo. La verdad que muchos gestos de parte de Sainz hacia Ferrari, muy, muy en positivo. Y con declaraciones muy medidas como es Carlos Sainz, no nada Sí. de aquí vengo yo porque me votaron y etcétera, sino que de No, verdad no. muy tranquilo y incluso le piden si que quiere ir por la vuelta rápida y él físicamente ya no estaba y dice no, ya la tiene Charles, ¿para qué voy a ir yo? Ya está para el equipo, entonces incluso Además, sí, ofrece igual ya no le buenas dan los palabras neumáticos todo yo el creo. rato. Pero, pero sí, bien ahí. Igual por el otro lado, no sé, gente de repente decía que a Leclerc le pidieron no atacar mucho. Yo estuve escuchando en vivo más o menos casi todas las radios de Leclerc. En general sí le pidieron gestionar un poco porque entraron en distintos momentos de la estrategia. Creo que en Además, un momento le dicen que tenga cuidado, pero en ningún momento es como que no le ataques a digan que Carlos. atacar. Pero Claro. yo creo que el mismo Leclerc sintió que no tenía la velocidad suficiente como para ir a presionar. Porque aparte que este circuito, a pesar de los DRS, no es tan fácil adelantar, entonces, salvo que él sintiera que tenía mucho mejor ritmo, No tenía prefirió mucho cuidar, sentido. mantener, y al final, de hecho te la canté, te dije, Leclerc va a preparar la vuelta rápida, eso sí se la va a querer llevar, y ahí también es donde fue armando un poquito de gap al final. Pero claramente, o sea, no hay ninguna duda de que Carlos sí tuvo mejor ritmo que Leclerc en la carrera, a pesar de la gestión que hace Leclerc. Y que también Carlos, yendo primero, también iba gestionando. No era tampoco que estuviese apretando y avanzando De hecho, el y primer estilo lo degradando. alarga Y lo mucho. alarga mucho más. Entonces, y esa es la ventaja de ir primero sin una presión detrás. Y eso lo logra Carlos Sainz en las primeras vueltas. Con un Leclerc que en un principio se vio entreverado con Lando Norris, con un McLaren Sí, que tenía ritmo, pero no el suficiente para Ferrari, para atacar a Ferrari. Y en ese sentido es también donde esta carrera, si bien da la emoción de que hay un nuevo ganador y de que vimos un Ferrari bastante más sólido y que pareciera que dio un paso más cerca de Red Bull, se nota la diferencia bien marcada entre los equipos. No hay puede que en algunos circuitos se crucen, pero por ahora siempre hay una décima menos para McLaren, de ahí hacia abajo hay una o dos décimas con Mercedes, Aston Martin lo mismo, o sea, están en escalones bastante definidos a pesar de lo cercanos que están, pero esa cercanía no les permite en carrera competir mano a mano. no. Y además de tener un McLaren que yo diría que se equivocó con la estrategia. Sí, pero McLaren yo creo que igual dio un paso adelante, o sea, estuvo cerca en ritmo, pero como tú dices, un ritmo puede ser suficiente para seguir y otra cosa es distinta para atacar, y claro, si le sumas a eso que se equivoca en la estrategia con el piloto más rápido que tenían, que en este caso fue Norris, Claro. claro, perdieron una oportunidad de quizás haberle complicado más la vida a Leclerc, Por haber ejemplo. obligado quizás a Leclerc a tener que pasar en pista o qué sé yo. Pero yo creo que fue un paso adelante para McLaren, al menos el circuito le sirvió para estar claramente más cerca de Ferrari que como otras veces un poquito ahí enreversado con los Mercedes. Con los Mercedes. Y que
y que por otro lado se veía claramente sí en el fin de semana el quinto sexto lugar que iba a tener McLaren, sin los abandonos obviamente de Max y de Hamilton y Checo que no pudo remontar. Y terminan en un tercer, cuarto lugar que es como heredando los puestos del Red Bull, ¿no? Entonces, por eso Claro. digo, se mantiene como esa distancia Pero y pareciera está que donde pero tienen está que ahí. estar al final. Claro. Exacto. Están, Aprovechan el están en el famoso tercer tiempo. puesto, está sobre un Mercedes, está sobre un Aston Martin hoy día en constructores. Primer podio para Lando Norris del año. Lando no wins, como dicen por ahí. 14 podios y es el primer piloto que tiene más podios sin lograr una victoria en la Fórmula 1. Y es un mote, como decimos, ¿cierto? Que no va a ser fácil de sacar, dado que McLaren hoy día no tiene el ritmo para ganar, claramente. Mm. Y no sabemos si hay un circuito en especial que vaya a favorecer y que los vaya a poner adelante como para por lo menos luchar. Pero es un buen resultado con un Oscar Piastri que esta vez no pudo seguir el ritmo de Lando Norris. Lando Norris este fin de semana fue mucho más rápido en ritmo de carrera, cosa que no habíamos visto en Arabia Saudita. Aún así, Oscar Piastri está por delante de Norris en el campeonato, así que por ahí obviamente las declaraciones de Zach Brown van en esa línea de que es la pareja más apretada de todo el circuito Ujú. y que obviamente tiene la mejor pareja de la Fórmula 1. Lo que sí Discutible, pero bueno. me complica un poco es que no sé si crees tú que McLaren está usando un poquito de las órdenes de equipo en ese caso. Como que ya es como sigue la carrera y ya es como cero. Yo creo como que haber cero oportunidad de verlos correr porque apenas hay cualquier cosa al tiro dan órdenes de equipo. Entonces, como. Bueno, las declaraciones de McLaren es que el 2024 no es un año que ellos vayan a pelear, en Claro. general. Entonces, ni siquiera hay mucha fe para el upgrade que deberían traer, ¿cierto? En Imola, que ahí debería venir como toda la actualización de todos los equipos, las actualizaciones como grandes, ¿no? Y están esperando más el 2025 como para entrar a pelear. Entonces, probablemente están ya jugando en términos de equipo para maximizar y que no se acerque un Mercedes, mantener a Aston Claro. Martin atrás porque no sabes cómo van a evolucionar. A pesar de que un Mercedes nuevamente un desastre este fin de semana. Cero evolución, a pesar de todas las declaraciones de Toto Wolff que decía que iban a desbloquear parte del rendimiento y hace rato vienen con ese término, que van a desbloquear el potencial del auto y resulta que no vimos nada de Mercedes este fin de semana. Así es. Un Está Hamilton que rara la incluso cosa. se Se quedó habla. fuera de la Q3, ¿ah? Sí, sí, está rara la cosa también por esos ritmos. Se dice que Hamilton también está aprovechando de experimentar mucho, tratando de buscarle, ¿cierto?, este famoso potencial. Pero, claro, ahora se queda fuera. Recordemos que la carrera anterior entró apenas, donde deja a Berman fuera por nada. Claro. Así que, eso, poco ritmo. Y ahora más encima le agregamos este tema de fiabilidad, que era algo que al menos a los motores Mercedes, no recuerdo cuándo fue la última vez que un motor de Mercedes fallara así. Así que no van a estar muy, yo creo que muy agradables las cosas. Sumar 0 puntos empieza a alejarlos bastante de la punta y como dijimos, pues se les mete ya un McLaren entre medio. Y un Eh, Aston Martin, ojo, que a pesar de que Alonso fue sancionado, claro. Stroll estuvo ahí en los puntos. Nadie Sí, se dio cuenta de Stroll, pero de hecho, termina Alonso sexto. agarró un par de 2 puntos que esos que soltó Alonso, lo agarró. Exacto. Entonces, tenemos un Stroll que hizo una carrera súper correcta, ya yéndonos a Aston Martin, y que termina bastante calmo. Nadie lo vio, pero cumplió. Estuvo por delante de Tsunoda. Un Tsunoda que termina también heredando todas los abandonos y las sanciones de Alonso. Y termina en un séptimo lugar, nada despreciable, barriendo con Richardo, que era local, además. No, qué Uf. locura. Sí, sí, bueno, esa historia ahí está que arde también. Se habla de que Richardo le van a dar dos carreras más. Pero todos los datos indican que a Nick De Vries lo echaron por menos. ¿No? Andan muy parecidos las distancias que le está sacando su nuevo. Y claro, al menos Nick De Vries tenía el tema de que era más rookie, pero un Richardo no puede estar sufriendo así como está. Y ya no se le ve ni siquiera en la cara, en el ánimo, como que no. Claro, no, ni No, siquiera yo vemos al lo veo Richardo yo. de antes. Y las declaraciones de Richardo ya son extrañas.
Como que ya trató de enfocarse en Racing Bulls y dejando de lado como el supuesto asiento de Checo, ¿no? Para el próximo año, pero como que se hubiese dado ya por vencido del tema. Es muy extraña la actitud de Richardo, la verdad que no sé, hay que ver estas dos carreras y si lo llegan a reemplazar por Lawson, que por mí está muy bien, porque Lawson al menos las veces que corrió el año pasado lo hizo bastante bien. No, digamos que es una lumbrera, pero por lo menos está en mejor Al menos forma un que potencial, sangre Richardo, nueva, claro. Y para ver cosas nuevas. al menos con mejor, más ganas que Richardo. Y después vienen los Haas que puntúan los dos autos. Tremendo lo de Haas, barriendo con Williams, barriendo con Sauber, que para qué vamos a hablar de Sauber. Puntuando los dos autos con un Hülkenberg nuevamente adelante de Magnussen, a pesar de que Magnussen quedó por delante de Hülkenberg en la clasificación, pero demostrando también que hay que estar ahí y al parecer están ahí con la pelea con Racing Bulls y siendo los mejores del resto. Se abandonan los 10 primeros, parte de los 10 primeros, y ellos están ahí recogiendo los puntos, que es lo que se les pide, ¿no? En esta Fórmula 1 del 2024. Sí, tal como tú dices, si al final, mientras mantengan, no sé, una buena gestión y no hagan los desastres que hacen el Sauber. Los problemas también que tiene Williams, que al parecer es más inconsistente. Siempre su auto habla que es rápido, pero ojo que el Haas también es muy rápido en recta, entonces bien por ello. Como decía, para mí es como le sumó un granito más, ¿cierto?, al triunfo al 1-2 de Ferrari, es decir, que los Ferrari B puntuaran los dos también, como que completa un poquito las celebraciones, ¿cierto? Y lo que yo pensaba es que no sé si Logan Sargent fue el que celebró más los puntos de Haas que el mismo Haas. Puede ser, puede ser. Ahí vamos a entrar en ese tema también. De Checo Pérez supimos que al final tuvo un problema con el piso del auto. Al parecer, lo que dice Red Bull es que perdió carga aerodinámica, alrededor de 20 puntos, que fue por una de estas viseras, ¿cierto? Que se sacan los pilotos y que quedó enganchada en el piso del auto, lo cual hace esta pérdida de carga aerodinámica. Un Checo Pérez que no clasifica mal, pero termina penalizado con 3 puestos en la clasificación por bloquear a Hülkenberg. Y de ahí para adelante intenta recuperar, empieza a tener buen ritmo, pero aparece esto de la visera después de que pasa Alonso. Y ahí vemos a un Alonso que incluso lo empieza a atacar y está muy cerca con el DRS, pero de ahí ya Checo empieza a gestionar la carrera nomás y después que ya con todas las sanciones termina quinto. No es un mal resultado tampoco para Checo, pero dentro de un fin de semana muy turbulento para Red Bull. Sí, o sea, la única explicación tiene que ser el tema aerodinámico, porque si no, yo creo que lo que menos se espera de él es que llegara a un podio. De hecho, Claro, cuando en estábamos algún viendo los momento. ritmos iniciales, Claro. decíamos, va a pillar a los McLaren, debe ir a haberlos pillado y era como lo más obvio, que al menos llegara a los McLaren. Porque si no, igual se ve como feo, que justo, claro, no está Max, es cuando tiene que aprovechar la oportunidad. ¿Qué es lo Y que bueno, siempre se el ha error, comentado? el error en cuál fue un poquito más también del equipo, porque esas cosas, fue más que él, fue que no le avisaron. Obviamente la sanción le afecta harto, pero con una condición normal de haber tenido ritmo para ir al podio. Así que una carrera como muy nada para Checo, yo creo que eh, lamentablemente desaprovechó una oportunidad de haberse llevado una victoria, eh, o al menos haber peleado ahí y Claro. haber tenido pantalla, haber tenido protagonismo. Y de ahí nos vamos a la polémica de la parte final de la carrera, ¿no? En Uf, la última vuelta, un Russell que venía endemoniado tratando de alcanzar a Alonso con mejores neumáticos, venía con muy buen ritmo, pero no le daba para pasar, que un poco lo que dijiste al principio, ¿no? Que es un circuito que a pesar de los DRS cuesta el adelantamiento. Y Alonso, en una de las maniobras de zorro viejo, ¿cierto? Levanta parte del acelerador, frena, aparece todo en la telemetría, hace una frenada y una trazada distinta en ese punto del circuito a lo que había hecho en la vuelta anterior y en las vueltas anteriores. Y con eso Russell pareciera que agarra aire sucio, no controla el auto y se va contra las barreras y termina en medio de la pista. Sí, ha dado bastante polémica esto. Yo creo que hay que sentar distintas cosas. Una es que efectivamente Alonso hace una maniobra distinta. Eso está Eso fuera está de duda. clarísimo.
Está fuera de duda. El punto es si es una maniobra peligrosa o es una maniobra defensiva. Porque maniobra defensiva hemos visto muchas y como tú dices, él sabía que alguna cosa tenía que hacer, si no era muy probable que Russell, con el DRS y el mejor ritmo que traía, lo pudiera incluso pasar en la última vuelta. Y para mí este tipo de maniobra existe en todos lados porque no es un break que te lo haces tan encima. De hecho, Russell ni siquiera es que él tenga que frenar tan encima, si al final la diferencia era más o menos, pero fue un tema del aire que generó. Que estas cosas ya son mucho más difíciles, yo creo que uno como humano que no tiene quizás todos los contextos de la aerodinámica, la ingeniería y otros mayores, somos ya, pero qué tan difícil era controlarlo, porque Russell tampoco es un teoría, ¿cachai? Un Claro, no es piloto novato, tiene un un piloto auto manco, ¿no? razonablemente Como se bueno, dice. exacto, como para que digamos que un poco de aire sucio lo termina botando así. Entonces, para mí, en el fondo, todo este tema, más encima de que los comisarios hablen de que, claro, no se puede saber a ciencia cierta si lo hizo pensando, por decirlo así, en provocarle un daño a Russell, pero que se le castiga por potencialmente peligroso, porque en teoría tampoco lo pueden tomar como la consecuencia como parte del análisis, porque eso no es parte de los reglamentos. El reglamento solo les permite a los comisarios sancionar por lo que hizo, no Claro, y por no el por la resultado. consecuencia, no por el resultado Entonces, no por el tipo de que de cómo chocó Russell. que ha volcado Russell. O sea, perfectamente si Exacto. Russell logra controlar el auto y levanta un poco más y, no sé, logra maniobrarlo un poco mejor, probablemente no hubiese existido algún tipo de investigación. Claro, pero en teoría sí, según ellos. Entonces, toda esta cosa al final te queda en este mismo punto que hablamos, que hay poca consistencia entre comisarios, entre carrera y carrera, que son muchas de repente cosas discrecionales. Porque tipos de peleas, de hacer un poquito, la hemos visto, de hecho, el mismo Alonso N veces, le hemos visto peleas de ese tipo defendiéndose, vemos con Hamilton, con otros pilotos y dónde van jugando un poquito. Lo mismo la semana pasada hablamos de Magnussen cuando empieza a retrasar a los pelotones, es porque empieza a frenar en ciertas zonas, empieza a hacer distancia. La existencia de maniobras defensivas existe, entonces yo creo que ahí el límite es muy, no sé, es Claro, muy... está extraño el límite porque ¿qué es un brake testing? ¿No? Que es cuando tú frenas bruscamente buscando, ¿cierto? Una consecuencia. Pero en este caso sí acciona el freno, sí hay Sí, 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 pero ¿cuánto es lo necesario para que sea un brake exacto. testing? Entonces, eso queda en la nebulosa y sí, obviamente hay una maniobra que es distinta, pero ¿dónde la calificamos? Entonces, y también pasa que hay una inconsistencia en cuanto a los comisarios. Nuevamente, esto que roten los comisarios, de que existan comisarios que no son continuos, que existan distintos criterios y que sabemos que además detrás siempre hay un componente político, ¿no? Ya se acusó a Ben Sulayem que el año pasado trató de influir en que Sí, sí, sí. una sanción a Alonso, etcétera. Ahora se habla de que Johnny Herbert, que es un ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky de hace unos años atrás, se entrevera en una conversación con Alonso y todos los han recordado en redes sociales y que podría ahí haber jugado el factor de venganza. Pero al final, claro, el escrito de la FIA es bastante ambiguo, es bastante raro y por otro lado, el tipo de sanción también es alta, ¿no? El brake testing que hace Max Verstappen en Abu Dhabi, perdón, en Arabia Saudita el 2021 contra Hamilton, es sancionado con 10 segundos, no con 20. Entonces, ¿dónde está? Ya, ok, ¿quieres marcar un precedente? Que fue lo primero que empezaron a salir a decir los periodistas ingleses. Entonces, es extraño cómo se maneja esto. Por otro lado, el mismo fin de semana vimos una maniobra en Fórmula 3 donde le dan una penalización a, a un piloto llamado Solo, que es un húngaro, que básicamente choca a otro auto para sacarlo de la pista en plena clasificación y le dan 3 puestos, cuando eso debe haber sido una descalificación en todas las categorías del automovilismo. Entonces, y después van y le dan 3 puestos a Checo por impedir a Hulkenberg cuando tampoco es que lo haya atravesado. Entonces, hay una inconsistencia, hay algo bastante raro ahí en los comisarios como actuaron este fin de semana y como siempre la FIA siempre da para el show y el espectáculo en este tipo de cosas. Y termina perjudicando a Alonso, sí, puede ser, pero también hay algo ¿dónde está el límite? ¿No? Donde Alonso sí es culpable o no de esto. Pero de que hay una maniobra extraña, sí.
Vámonos a los pilotos del día, Pablo. Yo creo que bastante claro, ¿no? El fin de Sí, semana de Carlos fue espectacular. O sea, yo creo que sí, el fin de no semana le de importa. Sainz, espectacular. Y de hecho, eh, bueno, yo me quiero enfocar más que nada, claro, en todos los temas de carrera. No, no le quiero dar tanto la épica de la, ¿cómo se llama? De la Del lesión, ¿cierto? post-recovery, qué sé yo, Claro. porque eso tampoco sabemos tanto de verdad que tanto está. El año pasado vimos a Stroll, por ejemplo, también correr así con las manos rotas y hay varias cosas así. Yo creo que muchos pilotos quizás podrían haberlo hecho, a eso voy. No le quiero dar como sobre significancia a ese punto en particular. Pero sí al hecho de está con un auto consistente, está, imagino que él con su ingeniero, su equipo, encontrando buenos puntos, buenos setup, está haciendo bastante rápido. Y, y eso ya es genial para él, para su futuro. Se nota que es un piloto también bien querido por sus compañeros. Ahí tanto Ah, el de mismo nuevo. Leclerc como Norris decían, pues sabemos que en el fondo lo deben estar llamando todos los equipos. Y hasta el mismo Toto Wolff obviamente reconoció que es, o sea, no lo descarta como uno de los posibles candidatos. Así que bien por Sainz. Hoy por hoy, Sainz es la vedette. Después de esto, no es que vaya a quedar fuera de la Fórmula Uno, es imposible que No, quede fuera de no, la Fórmula Uno. sí, O sea, sería ridículo después de este triunfazo que se mandó, porque finalmente faltó muy poco para hacer, por ejemplo, liderar todas las vueltas. sí. De ser el único Eh, piloto que al final, por ejemplo, aparte de Max, ha ganado casi en los últimos 2 años. Recordando que las carreras de Pérez fueron al principio del año anterior, después solo hemos visto Max y Sainz. Así exacto. que, sí, no, es por el piloto del día y bueno, con esto probablemente no va a querer, yo creo que negociar o cerrar hasta quizás pasado, no sé, El el verano. verano, viendo si suben sus bonos, qué sé yo. Y hay que ver, o sea, por ejemplo, irse a Red Bull, a Mercedes. Ahora el tema es elegir el auto que te va a permitir pelear, si finalmente esa es la Y situación. el estatus que quiere tener. Y Sauber Audi está también ahí en veremos, pero con un Sauber que está pero en El el próximo año va a suelo, ser un desastre. es un desastre Sauber. Y nos vamos al tiro a quienes no corrieron el día de ayer, ¿no? Y yo creo que Sauber está por lejos uno de los que está en este ranking, ¿no? Como Eh, equipo, porque finalmente los sí, es que pilotos... ese punto está raro porque, por ejemplo, a ratos Bottas iba más o menos bien, pero le termina arruinando la carrera, entonces uno pierde ya las referencias y tendría que empezar a ir a mirar que algo que uno poco hace, más los tiempos de vuelta de esa zona. Entonces, sí, por ahora vamos a castigar un poquito a los Sauber. Ocon termina bien atrás, pero también tuvo un problema, tuvo que hacer 3 paradas, tuvo un tema ahí también con una visera al Claro. parecer en los frenos. Eh, pero sí, dejemos, Como dejemos ahí equipo yo lo a dejo a Sauber como Sauber, equipo. pero como piloto ya lo dijimos, Richardo es un alma en pena, su noda lo estaba barriendo y dentro de los que no tuvieron problemas fue el último. Y bueno, entre medio está el pin, cierto Gasly, pero bueno, ya dijimos ya que están eso, fuera de toda discusión, ¿no? Pero Richardo de verdad que o se pone las pilas o se pone las pilas y tiene 2 carreras más supuestamente para demostrarlo. Nota de la carrera, Pablo, en Australia. Un ¿Qué va a diez coma ser? cinco ¿Qué va a ser? Por favor, seamos serios, por favor. No, Si ya, ya dejaste de celebrar. como carrera le voy a poner un 8.5. 8.5, yo creo que. Y probablemente le estoy dando más bonus. Y al Por final, supuesto. lo que pasó es que Sainz igual dominó después fácil y nos faltó un poquito más de pelea arriba. Yo pensé que quizás con la doble parada algo más podía haber, pero como dije antes, ni Leclerc tuvo el ritmo para ir a atacarlo y obviamente tampoco quisieron sobre arriesgar. Y sin Max ahí, como que se le terminó haciendo un poquito fácil, por decirlo así. Entonces, como si lo vemos como carrera pura y sacándonos como todas las camisetas, creo por ahí por unos 8.85 está bien. Yo le pongo un 7,5 por lo mismo. En general vimos una carrera que después mostró escalones. Y ahí es donde me falta en esta Fórmula Uno del 2024 que exista un poco más de pelea. Por último, en las zonas medias donde exista de verdad batalla, pero los autos Sí. tienen un déficit entre sí, las escuderías que no está permitiendo eso. Próxima carrera, Japón. Cambia de fecha. Vamos a ver cómo se comporta Japón en una fecha distinta, llegando a primavera. Generalmente era en otoño.
Y vamos a ver ahora cómo se comporta en primavera con temperaturas distintas y vamos a ver también se espera mucho que el sector uno de Japón dé más luces de cómo se va a ir comportando la temporada. ¿Ya? Así que ojo ahí, vamos a ver quiénes rinden bien ahí y debería darnos ciertas pautas para el resto del 2024 y ver si es que hay equipos que se acercan o no. Siempre también, ojo, no hay actualizaciones esperadas para Japón. E incluso Williams no va a llevar un tercer chasis. Tiene que Oye, mantener dos chasis, así que no pueden golpearse. Ni Sargent ni Albon pueden romper el chasis. Porque si no, de hecho, no corren. van a reparar el auto. Una de las dudas es si ese auto Además, reparado, que sabemos que probablemente no quede tan igual como un auto nuevo, se lo van a pasar a Albon o se va a quedar Sargent con ese auto reparado. yo creo que Así el desprecio que que. le hicieron a Pero, Sargent no es menor. Claramente le dijeron, tú pero eres el piloto 2 y Albon es mejor que tú. sí, igual hay un. ¿Cómo se llama? Un mensaje que justo se lo escuché hoy, un video era de Albert Fábrega, donde dice tanto se habla, por ejemplo, de, no sé, de impedir sumar nuevos equipos a una categoría que Tal cual. estamos top. Entonces, al menos que los equipos que estén nos aseguren que son top en todo. Y ser top en todo es pedirle Que que al tengan menos un chasis tengan más. un auto repuesto. Claro. Él decía tirar la talla de que ni siquiera en su época de HRT pasaban este tipo de cosas. Y claro, William llegó muy encima nuevamente, que ya hace un par de años, recordemos que con suerte llegó a la primera carrera, llegó muy encima con los autos y llegaron sin una repuesto. Así que pésimo ahí y tiene parte de razón. Pues si vamos a hacer la categoría top y se está impidiendo la entrada de nuevos actores, asegurando que los que ya están en el fondo están porque le dan un plus al deporte, bueno, al menos que cumplan Hasta exigencias la Indy básicas. tiene autos de repuesto y se pasan autos entre ellos. Pero Lo esos vimos. valen Pero, $100.000. pero lo vimos. Pero una categoría que no la ve nadie, que la ve 10 millones de personas en Estados Unidos, versus una Fórmula uno que la llega a ver casi 1.000 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, y aún así, una categoría de ese estilo tiene chasis para repuesto y se pasan los autos entre uno y otro. Por último, te da espectáculo. Pero esta otra cuestión es deplorable, ¿no? Con la cantidad de millones de dólares que hay invertido. Y si no quieren dejar entrar a Andretti, porque no va a aportar a la Fórmula uno, Williams con esto no le hace ningún favor a la Fórmula uno tal como dijiste. Así que nos vemos en 2 semanas más en el Gran Premio de Japón. Nuevamente a madrugar. Horarios y con cambios de hora además, en Chile por lo menos. Así que nos vemos en 2 semanas más. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.